Bueno, ahí el otro día tenía un aparatito para que salga mejor el volumen, pero claro, ya lo vamos a retomar. Bueno, recién lo llamamos, estábamos comentando recién las llamadas que estábamos haciendo aquí en la radio, y estamos ahora sí al aire con Guillermo Robledo. ¿Me escuchás, Guillermo? Sí, ¿qué tal, Gustavo? ¿Cómo andan? Bien, bien. A todos, a él y a todos los oyentes. Exacto, un gusto escucharte de nuevo, Guillermo. Ahí más temprano pasamos una parte de un audio que publicaste, subiste a la red, geopolítica. Se ve que fue un encuentro, contanos un poco. Que se hizo en el marco del Festival de Cine Internacional, el FICIP. Exactamente, eso. Sí, eso, bueno, viste, el FICIP es un festival de cine político cuya fundadora fueron Clelia y Clara Izamendi, que integran el observatorio, ¿no? Desde su fundación. Y hace 9 años, y el año que viene van a cumplir 10 años, que hacen este festival, que la verdad que es espectacular, porque reciben casi 600 películas, no del circuito oficial, ¿viste? No del circuito comercial, digamos, no clásico, de todo el mundo, ya tienen prestigio internacional, y de las cuales tienen que seleccionar unas 50, sobre las cuales se hace este festival todos los años. Y en el marco de eso se hizo esta charla sobre geopolítica, la Agenda 2030 y la situación mundial y demás, ¿no? Así que fue interesante porque fue justo el día que se había definido la fórmula, ¿viste? La fórmula justo ese día, entonces había un clima muy raro en los panelistas y en la gente. Pero más allá de eso, de los puntos más interesantes que salieron era, por ejemplo, uno, si en Estados Unidos era un bipartidismo o ya había 3 sectores políticos distintos, uno de los cuales podía apoyar un proceso nuevo, digamos, ¿no? En América Latina y en Argentina. Fue uno de los temas más novedosos que surgió de la charla, porque todo el mundo habla de demócratas y conservadores, y en realidad hoy los demócratas están con un enfrentamiento interno muy importante, con protagonistas nuevos en la política. Justamente ese fue uno de los ejes sorprendentes de esa charla, y que ahora se ha reforzado, porque no sé si viste que Trump ha dicho que hay una evita en Estados Unidos. Una evita. ¿Y a quién se refiere? Bueno, muy interesante, porque nosotros estuvimos con ella en el viaje cuando fuimos allá por lo de las Naciones Unidas, ¿te acuerdas que habíamos charlado? Sí. Uh-huh. Bueno, hay una diputada que te aconsejo seguirla. No es Warren, no es Warren. No. Warren está con una pata dentro de los demócratas. Está la vieja, digamos, dirigencia que expresa los Clinton, Obama, del establishment, digamos, ¿no? Y Warren, que está en el medio, una pata entre aquella, y esta nueva dirigencia que ha surgido, que está Sanders como referente, pero que es un hombre mayor, ¿viste? Que va a ser candidato, pero el 20 de octubre del año pasado ganaron y entraron al Congreso toda la nueva camada, sobre todo mujeres, que expresan una amplísima diversidad de cultural, política y demás, muy jóvenes, con una potencia tremenda. La líder de eso es esta Alexandria Ocasio-Cortez. Ah, sí, la escuchamos una vez, muy jovencita. Bueno, 29 años, ella, nosotros estuvimos con los equipos técnicos de ella y excelente, ¿viste? El vínculo. Pero ¿qué fue lo más fuerte? Lo más fuerte que ella, ¿viste? Viene tirando un montón de acciones muy concretas, con mucho valor político, y la semana pasada Trump dijo que es Eva Perón en Estados Unidos. Mira vos. Entonces se armó un revuelo, y la otra le contestó por Twitter, reivindicando a Alexandria la historia de Evita y lo que ha hecho Evita en la Argentina. ¿Cómo se le parece? Usted me dice eso, para mí es un orgullo. ¿Entendés? Así. Entonces, bueno, esta mujer, que es joven, tiene 29 años, mucha fuerza,
O sea que salió de ser una moza de mesera, como le dicen allá en Estados Unidos, mesera ahí en el Brooklyn, en el Brooklyn, en Nueva York, a ser la diputada más joven en la historia de Estados Unidos, 29 años, y convertirse en un liderazgo impresionante. Bueno, ella expresa toda una nueva corriente de pensamiento económico, que es el que a mí me parece que va a tener que encarnar acá otro gobierno, ¿viste? En Argentina. Y es importante seguirla por esto de que el peronismo parece que ahora empieza a tener... Hay una internacional silenciosa, ¿viste? El peronismo. Yo lo dije ahí también en esa conferencia. Ajá. Hay como una internacional silenciosa de todo se hace peronista, fíjate vos últimamente. Un papa, ahora tenemos una parte del Partido Demócrata haciendo peronismo en Estados Unidos. Hay un fenómeno de debate, ahora sí, más allá de lo folclórico, intelectual muy fuerte sobre lo que hay que hacer con el sistema financiero. Claro. Y de eso trató la charla esta ahí en él. Y sobre todo a partir de una convocatoria que hizo Francisco. ¿Esta la hablamos nosotros o no la hablamos? ¿No? Sí, hablamos de la convocatoria de los economistas para marzo. Economistas y emprendedores, ojo. Emprendedores, bien. Y emprendedores, no solo economistas. Sí, o sea, es amplia la convocatoria, no hace falta tener título académico, o sea, convoca a empresarios, a emprendedores y emprendedoras, a los jóvenes, ¿no? A decir, bueno, dígame qué hay que hacer en el mundo para salir de esta situación. Pero ya la hablamos esa, así que no la... Sí, pero yo giro en torno a la charla esta del FICIP, con una discusión interesante, novedosa, y un punto fue que te decía, del Partido Demócrata de Estados Unidos y cómo va a jugar, y ahora parece que el 19 de agosto viene a la Argentina esta chica, la Evita Yankee. Ajá, parece que la trae la Universidad de San Martín, acá da una serie de conferencias, según dicen. Así que... Bueno, buena información que nos pongas también al tanto de los movimientos en otro país. Sé que lo que sabemos es que Trump bajó bastante la desocupación y bueno, no sé cómo serán las chances políticas de esta nueva juventud. Vaya a saber, ¿no? A nivel estadístico, ¿tenés idea si esta gente tiene posibilidades reales o es un ruido? Mira, tenés dos fenómenos, digamos, ¿no? Varios fenómenos interesantes ahí. El primero, o sea, Trump yo creo que tiene serias posibilidades de reelegir porque efectivamente, como vos dijiste, el tipo cerró la economía, ¿viste? Pateó todos los tableros internacionales, hay pleno empleo en Estados Unidos, no hay mejora salarial, eso es cierto, no hay mejora salarial, pero hay pleno empleo. Entonces, este grupo nuevo, es muy joven, son todas chicas de 20 años, de 30 años para abajo, 35, 30, o sea, tienen un tiempo político muy grande, se han instalado ahí, tienen como una especie de padrino, que sí es muy grande, que es la última oportunidad que tiene, que es Sanders ahora, que va a ser uno de los que va a disputar las primarias. Entonces, no sé, yo no creo que en esta vuelta haya un cambio ahí. Yo creo que es muy posible que reelija Trump, más allá de todo lo que no nos gusta a nosotros, que lo sabemos a nivel internacional. Internamente el tipo mejoró las condiciones porque, ya te digo, hay 3% de desempleo, una situación que no había desde hacía casi 50 años en Estados Unidos, ¿no? Y eso, viste, bueno, ya sabemos cómo funciona. Pero esta nueva camada se va a proyectar, ¿entendés? Porque tiene mucho tiempo. Son muy jóvenes, es una nueva generación que naturalmente va a reemplazar a los otros. Ojo que hay una musulmana también con mucho protagonismo que se llama Ilhan Omar. Es muy divertido porque va con el hijab, con la bandera de Estados Unidos al Congreso. Está una lucha simbólica muy fuerte, viste, de los políticos, novedosa, así que yo creo que se van a proyectar, aunque creo que esta va a ganar Trump de vuelta, pero para nosotros es importante porque están dando un debate. Ellos plantearon un concepto de un Green New Deal, o sea, lo que el New Deal fue en la época de Roosevelt, que fue una especie de peronismo allá en Estados Unidos en la crisis del 30,
Y este grupo, encabezado por Sanders, esta diputada Alexandria Ocasio-Cortez y Galbraith, que es el hijo de Galbraith, plantearon todo un esquema alternativo al que está haciendo Trump, que le llamaron como programa económico Green New Deal, o sea, transformar a Estados Unidos en una economía verde 100%. Para decirlo. Sí, incluso la Warren el otro día, Warren no sé si es una mujer o un hombre, mira, estoy hablando... No, es una mujer, sí, bueno, del Partido Demócrata que está con una pata en cada uno de todos los sectores. Sí, que comentaste recién, te interrumpí porque vi que ella proponía incluso emitir 2 billones de dólares, todos dirigidos a nueva tecnología, a empresas limpias. Ella está dentro de esto. Eso que te dijo ella es lo que iba es el Green New Deal, digamos. Bien. Que está una discusión que los otros dicen, no, pero no hay con qué hacerlo, no discuten que hay que hacerlo, dicen, no hay con qué hacerlo. Y entonces ahí viene una discusión que es muy útil para la Argentina después de Macri, porque yo creo que Macri no va a seguir, y un nuevo gobierno va a tener que discutir esa discusión que está dando Warren, que tiene un sustento teórico que se llama nueva teoría monetaria. Claro. No, mejor dicho, teoría monetaria moderna. ¿No? Sí. Esa discusión que están dando allá va a haber que darla acá en la Argentina a partir de diciembre. O sea que no es, por eso te lo traigo, no solamente como una nota internacional, sino porque va a tener un reflejo acá. Hay muchos economistas que ya lo están trayendo en el ámbito de las fórmulas de Alberto Fernández y Cristina. Se está discutiendo si es viable eso en la Argentina. Así que es una discusión que empezó, que viene, y que va a haber que darla, inevitablemente, porque no hay otra forma de compensar lo que hemos hablado de la deflación en otras veces de la FIP, ¿te acuerdas? De la deflación impositiva. Entonces, esa discusión va a ser la discusión que va a tener que dar el Banco Central. La que da Warren, la va a tener que dar el próximo Banco Central del gobierno. Para no hacer continuismo con lo que está pasando ahora. Ahora puede ser que se haga continuismo, ¿no? Es otra cosa. Pero es importante seguir lo que está pasando allá. También está pasando en Europa. Ahora se hace la semana que viene un congreso sobre este tema en Madrid, de distintos economistas de Europa, que pasa por cambiar el paradigma de la Escuela de Chicago, ¿entendés? O sea, toda la política monetarista, ¿viste? Esta que nosotros hemos sufrido tanto, bueno, hoy está siendo fuertemente interpelada a nivel internacional a través de todos estos actores, ¿no? Y esa discusión va a ser, acordate, va a ser la discusión en los próximos... Ahora no tanto porque en términos electorales no es un tema que sume nada, ¿viste? Una discusión de esta, pero al día siguiente, si gana la fórmula y hay cambio de gobierno, va a ser el núcleo de la discusión va a ser esto. ¿Se aplica en la Argentina la teoría monetaria moderna o se sigue con el monetarismo de Chicago? Y ya está el debate, te digo, a nivel de gente importante del entorno. Bien. No, sin duda, que el tema es central, la finanza, por eso también pasábamos recién el libro, la presentación del libro de Lozano, que lo ha hecho con Alejandro Olmos, La deuda ilegítima. Claro, y bueno, con vos lo conversábamos, porque por un lado está la parte jurídica, pero obviamente el tema es político, y bueno, él acusa un poco al Congreso Nacional de haber siempre esquivado el bulto de este tema de la deuda, de este tema financiero. Y desde lo personal, Guillermo, trato de no hacerme expectativas porque sé que el tema no es fácil, los intereses ahí, vaya a saber cómo piensa la totalidad. Capaz que vos estás más cerca de la clase política argentina, pero hace mucho que estamos con el tema de la deuda desde el juicio de ¿cómo se llamaba? Ballesteros, y sin embargo la clase política nunca fue capaz de encarar el problema de una auditoría, de tomar el toro por las astas, así que, no sé, yo no me hago muchas esperanzas, vos quizás tengas más esperanza que nosotros, porque siempre te vemos ahí impulsando estos temas. Mira, el análisis que hace con respecto a, coincido con lo que vos decís, de que por ahora
En 40 años de democracia nunca se hizo lo que había que hacer con ese asunto, está clarísimo. ¿Está? Hubo varias oportunidades, digamos, una fue cuando terminó la dictadura, que estaba todo ahí para poder decir, señores, la deuda fue, bueno, no me acuerdo entonces, había una comisión bicameral que no prosperó, o sea, bueno, ya sabemos, como vos decís, la clase política nunca se animó a ponerle el cascabel al gato al sistema financiero. Otro momento fue en el 2001, digamos, ¿no? Con la crisis del 2001 y los bancos, era otro momento, una comisión bicameral que investigó toda la fuga de divisas del 2001-2003, que produjo un informe muy completo, muy importante, pero que llegó a qué conclusión: muchachos, no lo hagan más. Bastante patético, ¿no? Claro. Es increíble, pues está toda la comisión, todo demostrado, quién fugó capital con nombre y apellido, y la comisión termina haciendo una recomendación, viste, como un chirlo en la cola, bastante infantil, ¿no? Así como decir, la clase política nunca estuvo a la altura cuando se presentaron las oportunidades de discutir esa deuda que es ilegítima, digamos, sabemos que es... Primero te roban la plata y después te la prestan, digamos, ¿no? Claro. Ese es el concepto sencillo. Te robo lo tuyo y después venía a golpearme la puerta para que te lo devuelva, y te lo devuelvo pero como préstamo. Ese es el mecanismo, así popularmente, que después se explica sencillamente como hace 40 años que funciona. Ahora, la pregunta es si ahora estamos ante la tercera oportunidad o no. Yo creo que sí. Yo creo que claramente la dimensión del desastre de deuda que ha hecho tan veloz digamos, el macrismo, crea una tercera oportunidad. ¿Cuál es el camino para transitar esa tercera oportunidad? En primer lugar, me parece que no es solamente un problema de los políticos. A los políticos hay que forzarlos, ¿no? Porque si lo dejas que solo te lo cocinen 10 diputados, que son los que salen en los medios, en el Congreso, porque o sea que el Congreso es muy divertido, porque tienen hasta esa falacia de comunicación que siempre salen los mismos diputados hablando, porque hay 500 y vos te pasás, conoces a 10 nada más. Los otros no salen, no le dan voz. Hay como una censura dentro del propio Congreso de quién habla y quién no habla, y no se rompe esa regla de juego. ¿Y eso quién lo maneja? ¿Los medios o los propios diputados? No, eso lo maneja, no los medios, lo maneja adentro del Congreso. Verticalismo disciplinador entre los diputados, donde vos, fijate, pasaste memoria para atrás de cada periodo, te la pasás escuchando siempre a los 10 que comunican, y el resto son nadie sabe ni que existen, ¿no? O sea, otra falacia, otra falla, digamos, no una falacia, otra falla que tiene el sistema político. Si hay 250 diputados, todos tendrían que tener algún perfil mínimo de igualdad mediática de comunicación para decir lo que piensan. No funciona así. Pero bueno, eso tampoco va a cambiar, no soy optimista, porque por ahora nadie los obliga a hacer eso. Entonces, la cuestión va por afuera. El otro día yo estuve en una charla, por afuera me estoy refiriendo a la sociedad, o sea, ¿qué vamos a hacer nosotros, la sociedad, para exigir que esta cuestión del endeudamiento de Macri no quede impune? Y desde ahí presionar a los distintos poderes ejecutivos, digamos, tanto ejecutivo como legislativo, porque también es una decisión que puede impulsar el poder ejecutivo. Ojo al parche. Porque en el Congreso ya sabemos cómo funciona, tiene sus límites, no ha demostrado estar a la altura de las circunstancias, pero el Poder Ejecutivo puede estar a la altura de las circunstancias vía el Banco Central, que es el que tiene todos los datos. Porque la Comisión, hasta que recauda todos los datos y da los informes, el sistema financiero lo entretiene 5 años, ¿viste? Pasó el gobierno. Esa es la verdad. Pasó ya porque hubo una comisión. ¿Te acordás cuando se hizo cuando fue el escándalo del HSBC con las 4.000 cuentas? ¿Te acordás que hubo un arrepentido que era el gerente del HSBC, Arbizu, que hizo una denuncia y un escándalo tremendo porque denunció las 4.000 cuentas de argentinos que están en el exterior en vía del HSBC, que abarcaba desde Private Gay a medio mundo, ¿no? A todo el establishment financiero argentino, financiero y no financiero. Y eso derivó en una comisión de investigación que la presidió Feletti. ¿Te acuerdas del diputado Feletti? Sí. Que fue, bueno, un economista, un compañerazo.
Y no le dieron cinco bolas. La comisión existía, era una comisión bicameral y ni iban a las citaciones. ¿Entendés? O sea, el poder real, el poder fáctico, se caga en el Congreso, para hablar, discúlpenme la belleza un poco, en estos temas. Porque tuviste ese escándalo, un tipo, una denuncia judicial que presentó, que la tiene cajoneada el fiscal Marijuán, que lleva 10 años esa denuncia y no han hecho nada, donde el tipo fue y le llevó todas las cuentas con todos los datos, porque era el tipo que fugó, se arrepintió y denunció y la comisión me cae a semejante nivel de escándalo, que te diría que en términos políticos, después de lo de Olmos, claro, incluso eso tiene más fuerza, porque eran las acciones individuales. Lo de Olmos fue más a los bancos fugadores. Claro. Pero esto fue a las personas, a los argentinos que fugaron. Eso es lo que perdonaron y le taparon con la ley de reparación histórica que sacó el macrismo. Ahora tienen cobertura legal. O sea, aquella denuncia de HBC, que el Congreso no pudo hacer nada, después tuvo cobertura legal con el Congreso de Macri. Bueno, entonces te das cuenta que el Congreso es una anécdota en esto. Es infantil pensar que el Congreso va a poder hacer algo en esa materia. Ahora sí te voy a decir lo que va a poder hacer indirectamente, que ahí sí tiene facultades y no se puede escapar. Pero el que puede actuar inmediatamente sobre este tema del endeudamiento es el próximo gobierno vía el Banco Central, porque el Banco Central sí tiene todos los datos para presentar una investigación, para llevar adelante una investigación. Okay. Y de hecho, la había empezado Alfonsín con Grispum. Grispum, más allá y está olvidado, formó la comisión de investigación de la deuda externa ilegítima dentro del Banco Central. Y avanzó muchísimo porque ahí están todos los datos. No es un juez que tiene que mandar oficio y le contestan si quieren y no quieren, ¿entendés? Ahí están todos los datos, y hoy están todos los datos. El Banco Central te determina en 15 días cuál fue realmente el endeudamiento ilegítimo, si quiere, si tiene decisión política, del gobierno de Macri. Eso lo hace ya. Y te digo, está el antecedente de esta comisión que había armado Grispum y que desarmó, ¿sabes quién la desarmó? ¿Quién? Melconian. Lo primero que hizo Melconian fue no solamente desarmar la comisión que había hecho Grispum, sino hacer desaparecer toda la información que había compilado la comisión. Esto lo sé por compañeros dentro del Banco Central, que trabajan con nosotros. Entonces vos tenés ahí para encarar esta tercera oportunidad que se nos va a brindar si pierde Macri, que yo creo que pierde, una tercera oportunidad de encarar el tema de la deuda externa, que no lo tiene que hacer ni vía judicial, digamos, porque sabe que una denuncia penal como la de Olmos, ¿cuánto tuvo? 20 años. Porque ellos tienen los mecanismos de dilación y la justicia, ¿viste? Es una justicia más en materia penal, es de ellos. O sea, la maneja el establishment. Entonces tarda eso, lo que tardó Olmos. Cuando Olmos sancionó, ya había prescripto. Ya está. Entonces sí, tiene razón, pero va a ser preso. Entonces la vía penal no es una vía inteligente, si querés llegar al objetivo. La vía de Congreso, ya te digo, no le dan bola tampoco. Ahora, la del Banco Central sí, porque ahí tienen todos los dedos pegados. Es como ¿viste? Como los campos de concentración que dejaban todos los deditos pegados porque estaban confiados. Bueno, en ese estado está hoy el endeudamiento del gobierno de Macri en el Banco Central, acá entre Conquista 266, a 2 cuadras de la Plaza de Mayo. Por ahí para nosotros hay que ir y no perder esta oportunidad. Ok, Guillermo, interesante, está bueno. Ojalá, ahí lo escuchábamos muchas veces a Pedro Vizcay, incluso creo que en algún audio que subiste vos, un hombre que vinculado también al Banco Central, es así, ¿no? Él era director también, ¿no? Claro, fue director con Banoli de presidente. Claro. Sí. No, lo que me surge, bueno, nos queda la expectativa y obviamente tiene que ver también con el proceso que se va a dar de acá a las elecciones. La otra pregunta que me gustaría hacerte, porque ahí publicás algo sobre Notre Dame, seguís siempre y por supuesto te lo digo con todo cariño y respeto, poniendo siempre la figura del Papa Francisco casi como un estandarte.
Y coincido, hay muchas personas que rescatan. El otro día escuchábamos a un fiscal de la Nación, como el fiscal Gómez, hablar de la encíclica y la importancia que tiene la encíclica, y es verdad, hubo muchos fallos acá en la defensa de la ley 7722, que se declaró constitucional, que es la ley de defensa del agua que tenemos acá en Mendoza. Cuando se expidió la Corte Mendocina, hizo citas de la encíclica. Ahora, cuando tocaste el otro día el tema de la Notre Dame, y no sé, vos hablás de atentado y no sé de dónde, si son conjeturas tuyas o te basás en información confidencial, no sé tu fuente, pero bueno, lo que veo, por ejemplo, te cuento, acá en Mendoza, y sé que en Buenos Aires hay una reacción también juvenil contra la Iglesia muy fuerte. Acá, por ejemplo, estuvo en Mendoza una italiana que se llama Silvia Federici, que hizo un estudio muy fuerte, muy interesante sobre la quema de brujas después de la Edad Media. Y nada, la reacción juvenil contra la Iglesia es muy fuerte. Y incluso recordábamos recién esto del golpe cívico-militar eclesial, incluso pasamos tu audio, el que nos mandaste vos recién, sobre los mensajes de Perón sobre el Banco Nacional, pero recordábamos también los aviones y la Plaza de Mayo bombardeada por esos carteles que decían Cristo vence. Te digo todo esto porque ¿cómo te la llevás vos en lo personal con esta defensa y esta... Y una pregunta casi personal te hago, ¿sos hombre de la Iglesia? A veces te pienso como un sacerdote vestido de laico. Es interesante la imagen que me das. Mirá, a ver, me hiciste un planteo muy amplio que va desde la dinámica, digamos, histórica, me estás hablando del rol de la Iglesia. Es interesante lo que vos decís, me da un pie muy lindo, a lo personal, digamos, bien, ¿no? Bien, exacto. En lo personal, digo, de lo más cortito para contestarte, yo soy católico, digamos, ¿no? Tipo bautizado, no soy practicante, no le doy 5 de bola a todos los ritos. Me casé por iglesia, mis hijos lo bautizó el padre Farinello. Fui militante de Montonero, que fue una guerrilla que tenía un componente peronista católico importante, no único, porque había muchísimos compañeros judíos, muchos menos musulmanes, pero era interesante. Dentro de Montonero, la segunda confesión que había, digamos, espiritual, después de los católicos, eran judíos. Realmente había pocos pero había pocos musulmanes, digamos, o de descendencia cultural musulmana. Bueno, entonces esa es la trayectoria. Después yo fui asesor del padre Luis Farinello cuando se arma el Polo Social, vía el Barba Gutiérrez, que entró como diputado, y trabajábamos ahí impulsando las leyes una de las leyes que impulsamos ahí era la estatización de YPF y la creación del Banco de Desarrollo. Pero toda esa dinámica, digamos, personal, nunca estuvo encuadrado dentro de un marco, digamos, de la institución, de la iglesia eclesial, para nada, laico, como vos dijiste, interpretando la fe como uno de los componentes de la cultura humana, y en la Argentina claramente la católica es esencial, digamos, desde la historia de la fundación de la patria hasta ahora, con distintos y contradictorios, como bien dijiste, pero actuaciones y con divisiones, con actuaciones. Bueno, es muy interesante ese debate histórico que vos me das. Entonces, desde esa perspectiva, digamos, personal, uno discute las distintas etapas, trata de recuperar las cosas olvidadas, porque se hace mucho hincapié en esos fenómenos como los que vos describiste, con el avioncito con Cristo vence,
¿no? Pero tenés que, la Iglesia, como todas las instituciones en Argentina, es una... Yo tengo un precepto, nosotros tenemos la argentinidad incompleta, o sea, como nación tenemos la argentinidad incompleta, producto de un montón de factores, que es más largo hablar acá, y dentro de eso la Iglesia también forma parte de esa incompletud, entonces tiene esa diferencia, una parte de la Iglesia que juega claramente para sectores extranjeros, cipayos y oligárquicos, como eso que vos dijiste, y otra parte de la Iglesia que juega y jugó del lado del pueblo. No hay un equilibrio por ahí en los jóvenes de hoy en conocer esas dos caras y esos dos protagonismos, o sea, se hace mucho hincapié en lo negativo, en la parte de la Iglesia oligárquica y no en la parte de la Iglesia del pueblo que tuvo hasta su mártires. Bueno, no vamos a hablar, lo conocemos, ahora tenemos a Angelel, y bueno, montones de errores, incluso hasta dentro del peronismo, cuando vos lees Evita era profundamente católica, digamos, lo refleja incluso Leonardo Fabio en la película Sinfonía de un Sentimiento, pero está escrito en el libro más olvidado de ella, no sé si lo conoces, Mi Mensaje. Sí, lo he conocido porque por tu difusión. Bueno, ahí está clarito, es más, yo digo que en ese libro, que está escrito antes del Concilio Vaticano II, porque está escrito en el año 52, el Concilio Vaticano II empezó 10 años después, en el 62, Evita lo escribe en su lecho de muerte, los últimos 3 meses. Es la primera teóloga de la liberación, porque lo que dice ahí del rol de la Iglesia se anticipa a lo que pasa después de 10 años en el Concilio Vaticano. Evita lo dice, donde dice esta contradicción que yo tengo, la dice Evita. Hay cura, hay iglesia que me da asco, lo dice así, pero hay cura que están al lado del pueblo, ¿entendés? Entonces, los jóvenes de hoy tendrían que hacer un planteo interpelador a la Iglesia, no dividirse solo por unas cuestiones que se han dividido el año pasado con respecto al aborto, sino decirle, muchachos, más allá del aborto, ustedes tendrían que recuperar la historia de esos tipos, que no es que tienen ustedes en la institución. Los obispos como Gesaine, de Nevares, Novak, Angelelli, Podestá, que estaban al lado del pueblo y enfrentando a la oligarquía, porque la Iglesia también lo silencia. Hoy la Iglesia no los levanta. Fíjate, ¿quién se acuerda quién es? Lo mismo pasa en Brasil, por ejemplo. O sea que yo estuve el otro día en una reunión con brasileños, nadie sabe de los jóvenes quién es el de Cámara. No lo conocen en Brasil. Un tipo que era casi papa, porque estaba al lado de los pueblos y todo, y qué sé yo. Hoy, en la memoria colectiva de los jóvenes de Brasil, le tuve que yo, argentino, le tuve que explicar a casi 30 jóvenes que estábamos en Santiago de Chile, cuando fuimos allá, ¿viste? A CEPAL, no sabían ni quién era. Yo le explicaba el nombre de ellos, que había sido en la década del 60 un símbolo terrible, que nadie podía desconocerlo. Entonces, fíjate cómo las cuestiones de la construcción de la memoria también son cuestiones de memoria y desmemoria, ¿no? No es una memoria completa. Entonces, yo que me planteo, cuando vos me preguntás, hay que, para ayudar a la construcción de la argentinidad, a enseñarles a los jóvenes, porque el sistema también, los medios de comunicación y todo te olvida, entonces te pones solo. También te puedo hablar de los curas que bendecían los viajes de la muerte en la dictadura, para no ir tan al 55, o sea, esa tensión sigue. Y sigue hoy sigue, porque hay sectores de la Iglesia que apoyan, salió la monja, la Marta Peloni, apoyando a Pichetto, ¿viste? Entonces el conflicto sigue hoy dentro de la Iglesia, porque sigue siendo una parte de la Iglesia que labura para la oligarquía, y una parte que está expresada en los curas villeros, los curas de los pobres, que busca por dónde ayudar al pueblo, ¿viste? No lo encontró todavía, ¿eh? No, qué difícil, porque la escuché ayer a la Peloni, y directamente advertir que la cámpora era el narcotráfico. Fíjate el nivel de información que da esa señora o esa monja, y qué nivel de confusión que hay para la población, porque ni siquiera sabés si es...
porque uno escucha a esa señora que luchó tanto con el tema de Catamarca, ¿te acordás? Sí, por eso. Sí. Y no sabemos en qué se basa la información que da. Nada, es realmente difícil para la población, digo, claro, bien. por eso, bueno, pero eso te lo está instrumentando. A ver, acá, Monseñor Aguer, enemigo número 1 de Bergoglio y de Francisco, acaba de sacar un libro acá, ya no es obispo, se jubiló contra Francisco, en La Plata, claro. Abiertamente contra, o sea, hasta ahí, fíjate hasta dónde está la disputa, y la monja forma parte de ese sector, por más que haya dado una batalla justa en su momento, que no está en discusión, hoy claramente está instrumentada porque estuvo en silencio, o sea, se ve que los pobres que ha generado el macrismo no le preocupan, y encima sale a apoyarlo, porque yo le preguntaría a la monja, más allá de esa falta de fuentes sobre lo que denuncia, que está llamando a respaldar a Pichetto y todo eso, o sea, usted está pidiendo que sigan cayendo los salarios, monja. Usted está pidiendo que siga aumentando la deuda. Usted está pidiendo que siga la fuga de capitales. Eso está pidiendo con que haya otro periodo de Macri, porque ella sale a hablar para hacer campaña para Macri. O sea, la monja macrista, y hay que calificarla como lo que es. Pero no es solamente un problema macrista, es qué va a pasar en el pueblo si el pueblo argentino no se da cuenta que lo tiene que sacar. Ella está trabajando para que sigan cayendo los salarios, para que en lugar de 8 millones de chicos pobres, haya 12 millones de chicos pobres, que lo va a pasar si Macri reelige. Entonces la verdad que de su mensaje de cristiano no tiene nada. Tendrá el hábito, tendrá el papelito burocrático de monja, pero de cristiano lo que dijo no tiene nada. Más allá de la cuestión, no me interesa, ni entro en la discusión de la cámpora, el narco, porque todo eso es un planteo mediático, son como las acusaciones de la nata, digamos, mediática, pero que una monja se preste a eso, se está prestando a profundizar la pobreza en la Argentina, eso no es cristiano. Más duro no puedo ser. La exoneré como cristiana. Yo como pueblo de Dios, laico, como dijiste, cura laico, podés tener el hábito, me chupo un huevo, monja, que tengas el hábito. Bien, no bien. sos cristiana. No, bueno, esta historia nuestra, porque esta historia católica que tenemos, el otro día veía un debate me gusta leerlo porque tiene un libro, Altísima Pobreza, que es bellísimo, es un italiano, Agamben. La verdad que es apasionante leerlo porque cuando habla de altísima pobreza se refiere a Francisco, a los franciscanos, digamos, a Francisco de Asís, ¿no? Sí. Y nada, y el hombre, por ejemplo, cuestiona a Agustín y rescata la figura de Pablo. No quiero entrar en estos temas digamos, del acervo o de la arqueología, como le dicen, de lo católico, pero sé que es complejo, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos también en la UBA el paso que ha dado ahí León Rosisner vinculado a las Madres de la Plaza. Rosisner estuvo aquí alguna vez en Mendoza, y sentado al lado del padre Contreras, me acuerdo, y Rosisner es un, digamos, él vincula el terrorismo de Estado a la Iglesia Católica, pero como estructuralmente, ¿no? O sea, tiene una teoría fundamentada, y él le pega mucho a Agustín y a toda esta estructura eclesial y lo que le llaman el patriarcado. Es complejo el tema, y es parte de nuestra cultura. En su debido tiempo podremos ir desmenuzando, pero son tantas cosas las que tenemos que desmenuzar que realmente se podría decir que estamos por momentos a veces en zonas confusas, ¿viste? Cada uno trata de trazar la línea como le parece desde su perspectiva y separar lo que es bueno y lo que es malo, pero cada uno se para por un lado distinto. El otro día lo escuchábamos a Marcelo Gullo con Jorge Rulli, claro, y bueno, hace unos cuestionamientos al peronismo de hoy
Y desde un hombre como Rulli, que estuvo en la resistencia, es complejo, Guillermo, y a veces no pretendo que nadie tenga la razón, sino me ubico en esa complejidad, nada más. Discúlpame que no llegué a ningún lado. No, es que es correcto lo que vos decís. Mirá, lo que vos decís hay que transformarlo en algo optimista y positivo. Porque es correcta tu interpretación de que es muy difícil encontrar, o sea, hay tanta contradicción o tanta confusión o tanta falta de información o información parcial que hasta los propios se confunden. Los propios compañeros tenés estos debates, porque, mirá, y para que veas que el problema no es viejo, yo ayer te mandé, me dijiste que lo estaba pasando el audio de Carrillo, de Ramón Carrillo. Espectacular. ¿Viste? Un video hermoso, ¿no? Hermoso, me llegaron comentarios espectacular. Muy bien. Yo me desayuné, ya tantos años de periodista, realmente con muchísimas cosas con ese video ayer. Por eso lo repetí, no tenía noción de muchas cosas de Carrillo. Y hay una de ellas, no te voy a dar detalles porque no están hablando, pero vincula con esto, que cuando él renuncia por enfrentarse con Tesaire. Fíjate vos, Tesaire, no sé cómo se decía, ¿te acordás de Tesaire? Que fue el tipo que la Armada impuso como vice de Perón en lugar de Evita, en la fórmula. El almirante Tesaire. Y yo no sabía, o sea, ¿te acordás del renunciamiento del 52? Que el pueblo quería que fuera Perón Evita, y la Armada termina imponiendo Perón, almirante Tesaire, la reelección. Y este almirante Tesaire, del cual salió un libro que a raíz de este video lo voy a ir a buscar, porque yo lo había visto, pero no lo había comprado, fue el tipo que fabricó y estimuló el enfrenamiento de la iglesia con Perón. Y lo dice ahí Amado Olmos, Carrillo, lo denuncia, y él renuncia por eso, porque al que más atacó Tesaire fue a Carrillo, porque tenía todas las monjas del país, escuchá, las monjas, ya que estamos hablando de monjas, alineadas en el trabajo de enfermería y de la salud de la población. Muy bien. Y Tesaire lo ataca, lo dice ahí, mirá vos, ¿desde dónde viene este conflicto que estamos diciendo que hoy todavía no está resuelto? Mirá vos, produce la renuncia en el 54 de Carrillo, la Armada enfrentando con la Iglesia, y después una parte de la Iglesia hace el golpe, como decís, Cristo vence, y después Tesaire se convierte en el más acusador a Perón. Después del 55 directamente lo acusa de todo. Bueno, una historia ahí. Ahora, esto para que veas de dónde viene el problema irresuelto. O sea, mirá en ese simple tema de por qué Carrillo deja de ser el ministro, que era el ministro más antiguo y más querido por Perón. Hasta dónde esos poderes internacionales, porque la Armada sabemos que siempre fue un poder inglés en la Argentina, siempre respondió a un poder inglés. Entonces, ¿cómo los factores internacionales inciden en este problema dentro del peronismo? Sigue incidiendo hoy, van a incidir más que nunca con el tema financiero, con el tema... Y entonces, y te fabrican también una alta gama de producción simbólica que agudiza los enfrentamientos y las divisiones, y lo planifican, ellos planifican eso así. Por ejemplo, lo de la monja estuvo planificado. O sea, una mujer que no hablaba hace 20 años, que salga en plena campaña electoral, eso es una decisión política organizada, no es casual. Entonces, ese tipo de cosas te genera una confusión, una confusión social muy grande, donde tenés que buscar dinámicas internacionales. Claro, está jugando. Y ahí, perdóname, ahí, te sigo. Y yo le diría así, a ver si te parece, porque vos hacías la pregunta de cómo respondemos la sociedad a estas cuestiones, por ejemplo, la deuda.
Y lo que en principio se me ocurre hace tiempo, haciendo información, trabajando con la información en la radio, es que tenemos que hacer inteligencia para el pueblo, no inteligencia ni siquiera para los estados, ¿no? Y haciendo inteligencia, ¿qué quiere decir? Y las conjeturas son una forma de pensar. Uno conjetura, es posible. No tenemos la certeza, pero son conjeturas. Ponele. Y el otro día largó una conjetura que no tenemos cómo demostrarla, la largaba Jorge Rulli, decía que Pichetto y Macri los dos son masones. No lo sé, pero el papel de estas sociedades que la masonería sabemos que tienen en la historia argentina y vinculadas al libre comercio y a ciertas estructuras financieras tienen un papel. Hoy por hoy muchos sectores, hoy tengo un mensaje de una vecina que habla de los Illuminati, ¿viste? Esto tiene un nivel de conjetura, conspiranoico, pero tiene algo de realidad, porque evidentemente la masonería tiene un papel muy grande en la historia de la Argentina. No sé si ese factor te parece a tener en cuenta. Sí, mira, acaba de salir un libro, no sé si lo conocés, de un periodista, de García Hamilton, ¿lo ubicás? Sí, de nuevo, bueno, pero no lo he leído. Bueno, sacó un libro sobre la historia de la masonería en Argentina, donde describe quiénes fueron todos los masones que intervinieron en la Argentina desde el principio. Ajá. Formalmente, o sea, documentado, histórico, acreditado, digamos, donde no hay duda que el poder masón existió siempre, el poder de las logias existió siempre. Eso no hay duda, no podría hablar concreto de Macri y de Pichetto, porque la verdad que nunca vi ninguna fuente. O sea, pero el tema de la existencia de la masonería, ya te digo, el libro de García Hamilton, que tuvo 3 ediciones muy bien vendidas, es una recopilación muy seria sobre el rol. Si alguien te quiere nutrir algún oyente, ahí tiene una fuente muy interesante histórica. Ahora hoy existe, y no hay duda que existe, digamos, práctica de logia, más allá de si son masones o no, existen. O sea, si querés, el expediente de Ramos Padilla, eso es una logia. No importa si son masones, semimasones o con los pero la práctica es una práctica de acción conspirativa secreta, que eso es una logia, básicamente es eso, ¿no? Entonces esos poderes existen, han existido siempre, hoy de hecho tienen un poder muy fuerte a nivel internacional, con el manejo mediático. Bueno, no hay ninguna duda que esos poderes existen. La cuestión es si existen. A mí no me preocuparía, porque también San Martín formó parte de la logia Lautaro. Claro. Pero liberó el país. ¿Sí? Bien. Entonces, no me asusta hablar de las logias, sino es si están al servicio del país o al servicio del cipallaje. Ese es el punto. Por ejemplo, fíjate vos, Francisco fue el único tipo que dijo que América Latina hoy estaba gobernada por cipayos. El Papa lo dijo públicamente, y acá ningún político se animó a seguirle el trancho. En Latinoamérica, te digo, Bien. Dice Cipayo es el tipo, y lo dijo en un video que está grabado, Cipayo es el tipo que utiliza el país en contra del país. O sea, llega al Estado y utiliza el Estado en contra del país. Bueno, eso es claramente lo que ha hecho Macri y Pichetto. Y es exactamente al revés de lo que hace Trump. Porque esta gente, más allá de logia o no logia, nunca van a poder explicar por qué, si el mundo cada vez más va hacia un proteccionismo, nosotros vamos al revés de la ola. Que es lo que están haciendo ahora, incluso con el acuerdo con la Comunidad Europea y demás. Entonces, eso es lo que hay que discutir seriamente, porque si no, si caes en discusiones así, que empiezan que los Illuminati, que eso empieza la cuestión, desde la cuestión de ¿cómo decir?, lo conspiranoico, te desacredita el argumento de fondo. No, muchachos, acá hay que discutir que el mundo va hacia más proteccionismo, y nosotros vamos al revés, nos van a pasar por arriba, ¿viste? Estás nadando contra un tsunami que se te viene, hay un tsunami internacional. Entonces a mí me tiene que explicar Macri y Pichetto por qué quiere abrir la economía cuando todo el mundo la cierra. Entonces ahí sí está funcionando en función de intereses internacionales, no nacionales. Eso es lo que hay que acusarle, más que, digamos, logias o masones, como decir, que podés tenerlo como conjetura, pero no podés demostrar. Lo que sí está demostrado es que te ponen al país al revés de las tendencias mundiales, y eso es lo que hay
eso es lo que hay que discutirles, ¿viste? Después, en el terreno de las cuestiones de las conspiraciones, te digo, he descubierto una perlita, A ver. pero que no la tiene nadie, ¿eh? No la tiene nadie. Realmente, vos que sos un estudioso y seguiste, lo voy a decir en primicia también. Sí, pues yo te respeto porque los debates con vos son muy ricos siempre, ¿viste? La verdad, todavía tengo pendiente trabajar lo de la hostia transgénica esa, así que lo tengo agendado ahí. Mira, leete, buscá, googleá, y lo mismo a los oyentes y todos tus colaboradores, el que está reconocido como el más grande pensador de Estados Unidos en el siglo pasado, no en el 20, sino en el 19. Y que fue el fundador del pragmatismo, como corriente filosófica. Ajá. Que se llama Charles, él se puso, mirá vos qué curioso, se puso el sobrenombre Santiago. Mira vos. Charles Santiago Sanders Peirce. Peirce, mira vos. Sanders Peirce. Sanders Peirce. El tipo que dejó, cuando se murió, dejó 80.000 hojas sin publicar. Digamos, hasta ahora así, un cerebro tremendo, reconocido en Estados Unidos, acá absolutamente silenciado. El tipo Boston, Massachusetts, digamos, máximo nivel de academia de ciencia de Estados Unidos en la década de 1800, ¿no? En el siglo de 1800, bueno, a ese nivel de allá. Bueno, él a mí me ha desayunado hace una semana con viste que en general hay 2 metros, todo el mundo estamos encuadrados en que hay 2 metros de pensamiento, ¿no? Inducción y deducción. Bien. Filosóficamente. Bueno, parece que este hombre desarrolló, y por eso está silenciado, el tercer método. Esa es la palabra clave que explica y desarrolla y demuestra científicamente que las hipótesis conspirativas dejan de serlo. Pasan a ser una probabilidad cierta de demostrar. Bien. Que se llama abducción. Abducción, mira qué palabra. Abducción. Bien. Te digo, ayer estábamos charlando con Zaffaroni. Ajá. Y no conocía ese método. Mira vos. Zaffaroni. Bien. ¿Vos te das cuenta? Yo tampoco lo conocía, te lo vengo a contar a vos porque sé que sos un cerebro que va a profundizarlo enseguida. Por algo está silenciado. Ajá. Eso. Este hombre ha sido el padre de la semiología en el mundo. Ah, mira vos. Bien, bien. Ajá. O sea, reconocido por todos, porque el tipo a través del método de la abducción va demostrando cómo la civilización avanza por superposición de signos, ¿no? Y entonces tiene un método completamente tripartito, distinto al bipartito que tenía Saussure, ¿viste? Saussure, Fernández Saussure. Bien, bien, sí. Y es previo. Entonces, todo el mundo reconoce en la antropología que es el padre de la semiología, pero aparte es el padre de ese método de pensamiento cuyos padres, el de la deducción, el de la inducción es francés, de la deducción inglés. Y está callado, el de la abducción. Abducción, buscalo, profundizalo, está en Wikipedia, no necesitas irte a ninguna. Muy bien, muy bien. Digamos, te vas pegando ahí. Pero de esto, ¿por qué te lo traigo? Porque ese método demuestra que las probabilidades en las hipótesis más descabelladas nunca las tenés que archivar, las tenés que dejar ahí, porque se producen una serie de acontecimientos que te la convierten, pasan de ser conjeturas, probabilidades, a hechos ciertos. Muy bien. Muy bien. Así que está bueno. Toda esta discusión, hay que jerarquizar esta discusión de si hay conspiraciones, hay masones, hay Illuminati, a este método científico que te saca la cosa despectiva, con lo cual se desautoriza esta realidad que existe y que la practican las logias, las practican los servicios de inteligencia, la practican.
Yo ahí diría, no sé, para ver si hacemos algo de síntesis de esta charla también, esto de las finanzas, esto del proteccionismo, esto del internacionalismo. O sea, en un punto, ¿quién no va a desear, decíamos más temprano, un mundo sin fronteras, como decía la canción de John Lennon, ¿no? Y en un punto, el mensaje de Perón, el último mensaje de Perón a las naciones, él habla de un problema que trasciende las fronteras, que es el problema ecológico, en el mensaje a los pueblos del mundo en el año 72. Y bueno, esa tensión entre lo internacional, lo ecológico y el deber del Estado de proteger a su gente y llevarla a que se cumplimenten los derechos civiles, sociales, bueno, creo que es una tensión que vivimos. Dentro de la Iglesia también se ha vivido esa tensión. Los jesuitas han sido internacionalistas en general, otros grupos han fomentado cierto nacionalismo. Creo que esa tensión todavía no la resolvimos como humanidad y bueno, el tema de las lenguas, el tema de los símbolos, el tema de las monedas, creo que son centrales y creo que tu trabajo con la comunicación y lo financiero también es central. Por eso creo que estás ahí también en el meollo de los temas y bueno, es lo que puedo decir y agradecerte, Guillermo, tu trabajo también. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por darnos esta amplitud no clásica, digamos, y calidad de debate mediática, digamos, sobre temas bastante complejos. Creo que vos decís ese mensaje del viejo, me acuerdo una charla que tuve con el Cancagullo, viste que falleció hace poco, y me decía, no, nosotros, contame de tu charla con Perón, le decía, porque él habló con Perón varias veces. Me dice, mirá, viste cómo era el Canca, que tenía esas imágenes, era como estar sentado ahí y tener 50 televisores juntos prendidos, me decía. Así, ¿no? Me lo decía. Y me decía, y luego me acuerdo, dice que nosotros íbamos allá a Madrid, y íbamos con la revolución socialista, qué sé yo, y el viejo nos hablaba de la ecología, y nosotros decíamos, ¿qué le pasa? Así, ¿no? Así. ¿Entendés? Porque Perón fue el único argentino que participó de la primera conferencia de Estocolmo en el 72 sobre el medio ambiente. Y desde ahí tira todos esos lineamientos que vos acabás de rememorar. Pero fue muy divertida la anécdota esa de Caca, que me decía, esto venía con el fusil y con todo, el socialismo, la revolución, y el viejo lo estaba ya 20 años adelante, ¿viste? Hablándole eso de la cuestión ambiental. Bueno, el Papa Francisco es una encarnación, porque el tema lo tiene como central. Muy bien. El tema ambiental, entonces hay que discernir, así, o sea, a los jóvenes tenemos que decir, bueno, sí, que lo que yo siempre le digo, si yo coincido en 10, en 90 puntos con lo que dice, y no coincido con 10, tengo que trabajar con los 90. Claro, si no me pongo de acuerdo con el aborto, con el Papa, bueno, no me pongo, pero no niego todo el Papa, porque el resto del 90 del Papa coincidimos. Bien. ¿Entendés? Ese salto tiene que dar la nueva generación de jóvenes y no caer en no sintetizar, porque aparte la vida cotidiana eso lo hacen, pero no lo hacen con el Papa. Muy bien. Muy bueno, Guillermo. Bueno, cerramos acá, ¿te parece? Dale, te agradezco mucho, cuando puedas mandame el audio y lo hacemos circular. Dale, un abrazo y saludos a todos. Un abrazo grande. Hasta pronto. Chau. Bueno, seguimos en la radio comunitaria La Paquita.